Tema 2.1. Definición conceptual de componentes, paquetes y librerías. En la unidad 1 nosotros vimos los componentes de diseño de aplicaciones gráficas que vienen por defecto en Java. Tenemos dos librerías, AWT y Swing. Aquí tenemos algunos ejemplos: radio botón, etiqueta, campo de texto, botón de estado o toggle button, campo de texto con formato, etc. Pero ahora en esta unidad vamos a subir de nivel. Vamos a ser diseñadores de componentes. Es decir, cuando nosotros necesitemos algo diferente a lo que trae Java de manera predeterminada, podemos crearlo a través del estándar Java Bean. ¿Y qué es un componente Java Bean? Según Wikipedia, son modelos de componentes creados por Sun Microsystems, el creador original de Java, actualmente Oracle, para la construcción de aplicaciones. Otro concepto es, según la Universidad del País Vasco, es un componente hecho en software que se puede reutilizar y que puede ser manipulado visualmente por una herramienta de programación, en este caso, por ejemplo, nuestro NetBeans. Dice, para ello se define una interfaz para el momento del diseño que permita a la herramienta de programación OIDE interrogar al componente, es decir, hacer un query y conocer las propiedades que lo definen y los eventos que pueden generar en respuesta a diversas acciones. Aunque los BIM pueden variar ampliamente en funcionalidad, desde más simples a más complejos, todos comparten las siguientes características. Introspección, es decir, tiene que tener el mecanismo que permita a la herramienta de programación analizar cómo trabaja ese componente diseñado por un programador. Y la personalización, que puedes alterar la apariencia y la conducta. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos nosotros ya abierto NetBeans y tenemos una aplicación genérica vacía que al momento de ejecutar vamos a ver que solamente pues, nos muestra la ventana, el JFrame. Tenemos los componentes convencionales que son los que están acá en la paleta y voy a tomar por ejemplo un toggle button y abajo voy a encontrar dos componentes que no son estándar. Estos están diseñados por mí. Voy a tomar este que dice switch, lo tomo, lo suelto y si ustedes se fijan, pues funciona como un componente estándar. Es creado por mí, pero funciona normal. Igual que el toggle button, lo tomo y lo llevo a el JFrame. Acá dice introspección. Permite a la herramienta analizar cómo trabaja el componente y además personalización. El programador puede alterar la apariencia y la conducta del BIM. Vamos revisando que tanto el objeto estándar predeterminado, que es un toggle button, funciona y va a tener el mismo comportamiento que este pequeño botón que yo diseñé. ¿Qué diferencia hay? Estéticamente son diferentes, pero funcionalmente son lo mismo. Son botones de estado. Primero que nada le voy a cambiar el texto y por ser estándar me permite hacerlo de la forma convencional. Voy a configurar el mío. Se supone que el mío debe de ser configurable bajo a la propiedad text. Aquí está. Y igual le voy a poner el mismo texto.
Acepto términos. Este, de manera predeterminada, el toggle button no viene seleccionado, pero ahí ya está seleccionado. Entonces vamos a ejecutarlos para ver cómo funcionan. Se supone que ahí está habilitado el que acepto términos y ahí lo deshabilito. Ya no está hundido. Eso significa que ya no está seleccionado. Aquí está habilitado, es decir, está aceptando los términos porque está en verde y al momento de que yo lo presiono pasa a ponerse en rojo, que significa que no estoy aceptando los términos. Ya vimos introspección porque nos permite hacer un cambio en las propiedades de mi switch, de mi componente. Y lo personalicé porque pude cambiar la etiqueta. Pero no solamente puedo cambiar la etiqueta del componente. Por ejemplo, si yo decido que esté por defecto como no aceptado los términos, pues simplemente me voy a la propiedad estado y hago un cambio y ahí está reaccionando el componente en base a las propiedades. Pareciera ser que es un componente estándar, pero no, es un componente diseñado por el programador, en este caso por mí. ¿Qué otras características tiene? Bueno, tiene que tener eventos, tiene que poder reaccionar a las acciones del usuario o del sistema. Propiedades, ya vimos que las propiedades tienen que ver con la personalización. ¿Cómo puedo personalizar? ¿Cómo puedo cambiar la apariencia? Pues a través de propiedades, aunque no todas las propiedades sirven para cambiar la apariencia. Algunas son para la funcionalidad que puede llegar a tener. Y la persistencia, que esto hace que el bin guarde las propiedades y no tenga que volver a cambiarlas cuando yo inicie un nuevo día y voy a continuar con la programación. Se tienen que guardar los cambios que le he aplicado a la programación de mi componente a través de la persistencia. Bueno, ¿y qué es un bin o qué es un Java Bean? Como ya lo expliqué, se usa para encapsular varios objetos en una única vaina o en un único archivo. Por lo tanto, en esencia, son librerías, pero no estándar. La especificación de Java Beans de Oracle lo define como componentes de software reutilizables que se pueden manipular visualmente en una herramienta de construcción. Vamos a ver esto de para encapsular varios objetos en un único objeto. Yo aquí tengo dos objetos que ya agregué, pero voy a agregar otros más porque mi paleta no solamente tiene, perdón, mi biblioteca no solamente tiene esos dos objetos. Me voy a clic derecho, elijo Palette Manager, agregar from jar. Aquí está mi Java Bean y dentro tiene varios objetos. Estos son componentes. Por ejemplo, voy a agregar uno que se llama barra Mac y lo voy a guardar en la categoría Beans. Cierro y al bajar, aquí ya tengo barra Mac. Y funciona igual, tomo y suelto, lo pongo acá abajo y este componente está diseñado para que funcione similar a la barra que tengo acá en mi sistema operativo Mac. Lo voy a ejecutar para que lo vean y ahí no tiene el mismo efecto, evidentemente no crecen los iconos porque eso llevaría mucha programación, pero se levantan y quedan con una leve sombra. Entonces, esta barra Mac, la idea es que yo la pueda utilizar en lugar de un toolbar convencional. Voy a quitar porque no lo voy a utilizar. Ojo,
No debemos de confundir los Java Beans con los Enterprise Java Bean. Esta es una tecnología del lado del servidor para realizar transacciones con bases de datos a nivel de Internet. Se deben seguir ciertas reglas para poder considerar que un programa se convierta en un componente y pueda ser genérico y pueda ser personalizado a través de terceros, es decir, de programadores que pueden estar en cualquier parte del mundo. Yo programo el componente, por ejemplo, la barra Mac, que funcionaría como un toolbar, y lo puedo subir a internet y otras personas pueden descargarlo y utilizarlo. Pero para que esto sea, para que sea un Java Beans, tienes que tener ciertas convenciones sobre la nomenclatura de los métodos, la construcción y el comportamiento de lo que sería el componente. Siguiendo estas convenciones, vamos a poder tener la seguridad de que el IDE, es decir, un NetBeans, por ejemplo, pueda utilizar, reutilizar, sustituir y conectar con un Java Beans y darle un comportamiento como si fuese un componente estándar. ¿Qué características son estas? Debe tener un constructor sin argumentos. ¿Por qué un constructor sin argumentos? Porque yo lo voy a tomar, por ejemplo, el reloj, lo tomo y lo suelto. Y ahí se declara en automático. Y de hecho tiene un comportamiento, miren, aquí me leyó en automático lo que es la hora del sistema, acá está la hora del sistema. Si tuviera un constructor parametrizado, me pediría el valor de ese parámetro y entonces no podría yo simplemente tomarlo y soltarlo. Sus atributos de clase deben de ser privados. Eso lo vamos a ver al momento de la programación. Sus propiedades deben ser accesibles mediante métodos get y set. Si ustedes recuerdan, yo aquí puedo cambiar el estado y la propiedad se llama así, estado. Yo le puedo poner el nombre que yo quiera a la propiedad. Bien se pudo haber llamado aquí pollito en lugar de estado y no pasa nada, todo bien. Ahora, por ejemplo, en el caso del reloj, yo quiero cambiarle el tamaño de letra y el color de letra y utilizo las propiedades convencionales como foreground. Por ejemplo, aquí le voy a cambiar a color rojo y busco la propiedad font, la modifico y le pongo que sea 24 y ya está en rojo y tamaño 24. Y esto es a través de los métodos set y get que yo estaría programando y que me permite declarar propiedades. Y debe ser serializable, que significa que se puede convertir en secuencia de bytes de ceros y unos, porque se supone que estos componentes yo los voy a encapsular en el Java Beans en un único archivo, dos, tres, cuatro, los que yo programe y los puedo enviar a la red, los puedo subir a internet para que sean descargables y reutilizables por otros programadores. Tenemos la estructura. Básicamente podemos distinguir tres partes. Entonces, lo que serían las propiedades, lo que serían los métodos y lo que serían los eventos. Y por métodos no solamente son los get y los set para poder crear las propiedades o atributos, sino que también tiene que ver con un código de comportamiento. Por ejemplo, en el caso del reloj, cuando yo lo tomé y lo solté sobre la ventana, sobre el JFrame, pues él en automático tiene el comportamiento de leer la hora y estarse actualizando cada que cambian los segundos. Y pues los eventos nos permiten comunicar al bin con otros bins, inclusive con, eh, tenemos el switch que yo aquí estoy haciendo un comportamiento, perdón, no lo he seleccionado, de estado
Y yo aquí estamos viendo que está reaccionando al evento y al momento de la ejecución también reacciona a un evento, que es en este caso el mouse click. Y de hecho acá tenemos el código y acá tenemos los get y los sets y acá tenemos los eventos, que es el mouse click para hacer el cambio de estado precisamente. Las propiedades que decimos que son los atributos. Dice ahí que afectan la apariencia o la conducta del objeto diseñado por el programador. En este caso, ya lo vimos con el switch, ya lo vimos con el botón y la barra Mac, no hemos hecho ningún cambio, pero también trae sus propios atributos para cambiar, por ejemplo, los iconos o poder determinar cuál de ellos le diste clic. Se pueden cambiar las propiedades tales como tamaño, la posición, el título, el color de fondo, el del texto, etcétera, ¿no? Si está habilitado o no, como el caso del switch. Y se crean a través de los métodos get y set. Un IDE que cumpla con las especificaciones de los Java Beans, como en este caso es NetBeans, puede analizar el bit bin y conocer sus propiedades. La palabra estado, que es una propiedad, es una característica y que aparece en la barra de propiedades, la construí y pues se entiende que él es capaz de leer y entender, aunque no esté en inglés y que no sea una instrucción estándar, se debe de entender y dice que además crea una representación visual para cada uno de los tipos de propiedades dependiendo de el valor o de el tipo de dato que tú estás declarando. Analicemos. Yo tengo dos propiedades en el switch, que es una que es de tipo booleano. Mira, cuando me pongo, dice que está en false y dice que está en true. Me pone una casilla de verificación. Y si bajo a la propiedad text, que esa sí no le puse en español, le puse text en inglés, al dar clic me permite cambiar el texto porque fue declarado como un string. Vamos a analizar el código. Estado es de tipo booleano y text es de tipo text. Entonces, cumple con la característica que dice que crea una representación visual para cada uno de los tipos de propiedades. Los que son booleano los pone como casillas de verificación y los que son de tipo cadena te pone un campo de texto para que tú lo puedas modificar. Dice, cuando un programador toma de la paleta de componentes y lo deposita en un panel, bueno, en este caso en un JFrame, el IDE muestra el bin sobre el JFrame. Ya lo vimos. Cuando seleccionamos, aparece en la hoja de propiedades, que es una lista de propiedades del bin con sus editores asociados a cada una de ellas. Este párrafo ya lo vimos funcionando. El IDE llama a los métodos o funciones miembro que empiezan por get para mostrar las propiedades, vamos a decirlo así, predeterminadas o valores ya preestablecidos. Y después de eso, analiza los sets para saber cómo actualizar o cómo aplicarle personalización a lo que serían los componentes. ¿Cómo se crea una propiedad? Esto ya lo vimos y ya lo vimos en programación. Se crea con un par de métodos que uno de ellos tiene que ser set y el otro tiene que ser get. Y por defecto, fíjense bien, el que tiene set regresa un void y el tipo de propiedad que lleva el parámetro es igual al valor de retorno del método contrario que es get. Analizamos los códigos. Aquí está, por ejemplo, el set tiene un booleano como parámetro y el get, en el caso de los booleanos, no se le pone get, se le pone is. Y el valor de retorno es igual
que el tipo del parámetro del set. Acá tenemos otro conjunto. El get regresa un string, por lo tanto el set tiene como parámetro una variable de tipo string y no regresa valor. Vamos a ver las características. Tenemos dos diferentes propiedades, unas que las llamamos ligadas y esta tiene que ver con que esté ligada a la notificación de los objetos a través de listeners. Y cada que se hace el cambio en una de las propiedades, el listener reacciona y realiza un código que tiene que ver con el valor que ha tomado de esa nueva propiedad. Por último, tenemos propiedades restringidas, donde van a reaccionar los listeners dependiendo de qué valor vaya a tomar. Puede que reaccione o puede que simplemente ignore. Nosotros ya programamos en unidad 1, vimos que, por ejemplo, en el default close operation de lo que viene siendo el JFrame, si yo le pongo que no se cierre, que haga nada, simplemente no se va a cerrar. Entonces, esa propiedad está restringida. Normalmente el botón de cerrar de una ventana cierra la aplicación, pero si yo le digo que no lo haga, pues definitivamente queda ahí y tendría que utilizar yo otro mecanismo de cerrado, pero no el botón de la famosa X de la barra de título. Gracias por ver este video.